Hola, yo realizo este video con fines educativos por parte de mi clase de literatura. Voy a hablarles acerca del libro de El retrato de Dorian Gray. Pero primeramente hablaré un poco acerca de lo que es la trama. Dorian Gray es un joven de tan solo 18 años quien es influenciado por Henry Wotton, quien le hace ver al joven la belleza que éste irradia después de haber visto el retrato que Basil Hallward pintó para él. Lord Henry le hace ver su belleza, le hace ver que su belleza no tiene igual. Entonces, Dorian en ese momento comienza a desear que su atractivo se conserve eterno, que su belleza se conserve para siempre. Pero al mismo tiempo menciona que el mismo retrato sea el que envejezca y tenga arrugas, pero en cambio su rostro permanezca de 18 años. Aunque la verdadera trama empieza cuando Dorian Gray se enamora. Uno de los tantos días en que fue al teatro a ver una obra, conoce a la conoce a la joven Sybil Vane, quien es una joven actriz por quien Dorian queda encantado. Y de las tantas veces que lo estuvo viendo y admirándola, hubo un día en el que no le gustó para nada su actuación, y al hablar con ella tras bastidores, rompió toda relación que pudo haber tenido con ella. Entonces, esa misma noche, él no pasó la noche en su casa, y fue cuando Sybil Vane, al saber que Dorian Gray ya no quería saber nada de él, se suicida. Y con esa acción, entonces, el deseo, por así decirlo, que había pedido Dorian, de que su retrato envejeciera en vez de él, se hace realidad. Pues tiene la primera marca al lado de su boca, como una pequeña arruga casi invisible, pero que él alcanza a notar la diferencia. Y así se va desarrollando la historia. Dorian se da cuenta que los pecados y las malas acciones que él realice se van a ver reflejadas en su retrato como arrugas, pero él siempre conservaría esa belleza. Entonces, ahora mencionaré algunos de los datos elementales de este libro, como por ejemplo que su autor es Oscar Wilde, quien lo publicó en 1890 con 12 capítulos y después volvió a publicar en 1891, pero esta vez con 20 capítulos. El narrador es omnisciente, pues sabe exactamente lo que va a pasar y conoce todos los pensamientos. El retrato de Dorian Gray es considerado de varios géneros literarios, pues tiene fantasía, realidad, un poco de terror y también tiene sobre la época victoriana. Oscar Wilde es considerado uno de los dramaturgos más famosos de esa época, pues fue una celebridad debido a su gran aguzado ingenio, pues tenía unas ideas distintas, ya que se decía que él era heterosexual. Aunque este libro no fue muy bien recibido al principio, ya que por sus gustos se decía que esta misma novela tendría signos iguales, los cuales, si los tienen varios, ya que en parte debido a su percepción sobre el hedonismo y por la imagen que ofrecía de la moral convencional, aunque también por los tintes eróticos de la novela que causaron sensación entre los críticos. En esa época realmente no fue muy recibida por las personas, pero hoy en día es considerado uno de los clásicos sobre literatura moderna. Es, este libro es casi obligatorio para leerlo a todas las personas. Bueno, no obligatorio, sino que es uno de los clásicos que debes de haber leído. Este libro cuenta con varios personajes, sin embargo, yo tomé en cuenta solamente 4. El primero es Dorian Gray, quien es
principal, es en quien se basa la historia. Yo lo consideré al principio un joven tímido, pero conforme va pasando la historia se hace un poco narcisista, ya que se da cuenta de la belleza que él tiene, de su atractivo. Otro personaje es Henry Wotton, quien es el que lo influencia por la belleza que éste tiene. Por ser el único casado, yo consideré que es el mayor, aunque este personaje es muy hablador y chismoso. Basil Hallward es el pintor, es quien realizó el retrato de Dorian Gray. Es el mejor amigo de Henry Wotton y también muy amigo de Dorian Gray. Es muy expresivo y centrado en lo que hace, por eso imagino que es el pintor. Y para finalizar está Sybil Vane, quien es la joven de quien Dorian se enamoró. Se nota su destreza en el escenario por ser actriz, aunque puede llegar a ser una chica un poco impulsiva y fácil de manipular. Además, yo también encontré algunos personajes tipo, como lo son las prostitutas, que solo tienen el rol de dar placer durante la novela, durante toda la novela en general. También personas de las fiestas, que solamente se hacen pasar por la aristocracia y las personas del grupo privilegiado con dinero. Además de Henry Wotton, que no solo es uno de los principales, quien también es considerado como el hedonismo, que pues es la tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los sentidos, que pues él influencia en todas las maneras a Dorian Gray. La acción que yo consideré en este libro es en el que, bueno, Dorian Gray descubre que el retrato envejece gracias a los pecados que él va cometiendo. Entonces, eso mismo yo lo considero la acción, ya que a pesar de que Dorian Gray sabe que todos los pecados o malas acciones que él realice, la sigue cometiendo a pesar de que él sabe que va a envejecer y va a envejecer más su retrato. No le importa, no se deja, no piensa en las consecuencias que puede tener después y sigue cometiéndolas. Y la estructura temporal en la que el libro se desarrolla está pues en distintas maneras, porque en los primeros capítulos son días, de día, un día, otro día, y después se pasa que una semana, de repente otra semana, luego y así. Pero además también en una parte se salta años. No confunde, no te confunde porque sí entre letras dice en tanto tiempo se saltó, en qué época o en qué época están. Pero pues tiene distinta estructura temporal, porque de días se pasa a semanas y de semanas a años y de años otra vez a días y semanas. La época victoriana en el Reino Unido es la cúspide de la revolución industrial en el Imperio Británico, aunque realmente se conoce más por el periodo del reinado de Victoria I, que estuvo aproximadamente 50 o 60 años, que son el mismo tiempo en el que se publicó el libro. Pero lo que realmente nos importa de esta época son las características que hubo en la sociedad. Las principales características están en que durante la época victoriana estaban exaltados los moralismos y la disciplina con rígidos prejuicios y severas interdicciones. Los valores victorianos se podían clasificar como puritanos, descartando en la época los valores del ahorro, el afán de trabajo, la extrema importancia de la moral, los deberes de la fe y el descanso dominical como valores de gran importancia. Por lo tanto, las clases sociales se hacían notar ya sea en aristócratas o personas trabajadoras.
Bueno, como lo menciona en este pequeño párrafo, la doble moral sexual es propia de la era victoriana. Existían las cortesanas, que eran personas que en el principio asistían a los monarcas. Eh, Se puede decir que las prostitutas surgen en Londres, pues es ahí donde se conocían aproximadamente 1200 o hasta más prostitutas en aquella época. De hecho, fue en Inglaterra donde se desarrolló el primer preservativo de látex, que es el condón. Entonces, en, en este ambiente se desarrollaban entre callejones algunos espectáculos de orgias o, o algunos bailes sexuales de las mujeres. Pero, en fin, en todo esto yo encuentro un poco de relación con el hecho de que el autor considera que poseer la belleza es sinónimo de poder y libertad. Que al tener la juventud, Dorian Gray no tiene la obligación de no tiene la obligación de madurar o de tener responsabilidades, pues él sigue luciendo como un joven, casi un niño se podría decir. Y pues Dorian, conservándose joven o bello eternamente, no quiere asumir esas normas o responsabilidades que le corresponden. Su juventud yo creo que rechaza todo tipo de moral y ética impuesta por la sociedad. Pues Dorian sigue luciendo de 18 años, a pesar de que en el libro pasan casi 40 años. Es demasiado tiempo para que Dorian siga actuando como un niño. Bueno, no como un niño, sino como pues joven, siguiendo lo que... bueno, actuando por instintos, pues Dorian se basa en sus deseos y en su parte intuitiva al realizar todas las acciones que hace durante el libro. Entonces, al guiarse por sus instintos, Dorian Gray no se para a pensar o reflexionar en todo lo que hace o en las consecuencias que pueda tener, como ya que se la pasa viviendo la vida sin recordar que el retrato está envejeciendo. Ya que pues en varias partes sale con prostitutas, tiene muchas mujeres en su mano, engaña a sus amigos y varias cosas que hacen que el cuadro envejezca más. Y pues obviamente se ve reflejado, pero en su rostro sigue igualito que cuando tenía 18, a pesar de que él ya tenga 30 o 40 años. Yo me di cuenta de cómo la belleza, de cómo el deseo de querer conservar algo te puede llevar a hacer cosas muy desagradables. Te puedes dar cuenta que este atributo que la sociedad en general desea no lo es todo. Es como la típica frase, no todo es para siempre. Ni siquiera Dorian Gray, que tenía ese deseo, se le había hecho realidad, conservar su belleza eternamente, conservar su atractivo, no lo pudo conservar, pues en un momento de frustración, destrozó el cuadro. Y al destrozar ese retrato, él como que absorbió la vejez que la imagen tenía, haciendo que acabando con su vida en ese momento, pues era demasiado viejo en la imagen como para seguir viviendo. Puedo concluir que en este libro se habla sobre belleza casi en su totalidad, o al menos es lo que yo pude sacar. Me dan cuenta cómo la belleza puede destrozarte poco a poco hasta sacar lo peor de ti.
También que el narcisismo, ni siquiera como broma, es bueno. Que el placer o el sexo no son malos de la manera en la que se realizan en esta lectura. En esa lectura o en la manera en las que Dorian Gray las hace en su relato. También te puedes dar cuenta que no nos podemos dejar influenciar de la manera en la que Dorian se dejó influenciar por Henry, ya que pues que hace- él orilló a Dorian a hacer cosas que él realmente no quería hacer, pero que consideró que como Henry las aconsejaba o decía que podrían ser buenas, él las hizo y pues lo llevó a cometer cosas atroces que probablemente él le aplaudía. Yo por eso definitivamente no puedo permitir que algo así ocurra en mi vida, dejarme influenciar tanto por alguien. Pues yo considero que la principal belleza está en el alma, que es la que debe de verse reflejada en tu actuar y sobre todo en los demás, para que noten que de corazón que estás buscando la felicidad en todas esas personas que tú amas y sobre todo que te hará feliz a ti mismo, lo cual creo que se da por añadidura y hace que reflejes tu belleza y alegría sobre ti. Y pues para terminar, yo considero que El retrato de Dorian Gray es un libro muy bueno. Y no lo digo porque sea un clásico de lectura moderna o algo así, sino porque realmente me gustó la historia, porque me atrapó la trama y es muy interesante, la verdad. Aunque a mí me aburrió un poco al principio, en verdad es un libro que lo recomiendo bastante. Y me encantó a mí haberme dado el tiempo de leer este libro, pues me deja una gran enseñanza. Te voy a dar muchas las gracias por haber visto este video y espero que te sirva de algo y te des el tiempo de leer el libro algún día, pues en verdad es muy bueno para todas las edades. Y aunque dice que tiene terror, realmente no da miedo. Así que pues espero que lo lean.